Saludos amigos, muy buenas noches, aquí estamos en Telecable y estamos con nuestro programa Abierto por Obras, el programa que intenta acercarles el mundo de la arquitectura, bueno, este maravilloso mundo al propio ciudadano y que intenta hablar de tantas y tantas cosas que nos parece que están muy lejos pero que realmente están tremendamente cerca. Como saben ustedes, lo hacemos con Solutio Urbis y lo hacemos con nuestros dos anfitriones, que no son otros que Alberto Losa y Pablo Pichel. Don Pablo, muy buenas noches, saludos cordiales. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Alberto, muy buenas noches, saludos. Buenas noches. Oye, hablamos de accesibilidad, pero primero quiero que me contéis una noticia, y es que hemos tenido el pasado día 18, el viernes 18, una charla, en este caso una conferencia, una charla sobre accesibilidad. De eso es de lo que vamos a hablar hoy precisamente, de accesibilidad. ¿Qué tema más importante? ¿Qué tema más directo y sobre todo más social que el de la accesibilidad? Y que cuidado, y lo iremos mirando a lo largo del programa, presenta también problemas para, por ejemplo, comerciantes que quieran poner un negocio. Y sabemos que es así. Así que, Pablo, primero, háblame de esa charla, de esa conferencia que tuvo lugar el pasado viernes 18 en el Hotel de la Reconquista. Pues sí, mira, bueno, lo primero, pedir disculpas por esta voz, que es propia del... Iba a pedir yo disculpas propia de la temporada, porque ¿no? Propia de la también temporada. estoy hecho polvo. Es un accesorio propio de la temporada. Pues sí, el pasado 18 organizamos desde Solutio Urbis las primeras conferencias sobre ciudades accesibles, ¿no? Tuvimos la suerte de tener a tres grandes ponentes. Trajimos al consejero técnico del Real Patronato sobre discapacidad, a Rafael de Muslera. Trajimos a Carlos Martín, un ingeniero del área de accesibilidad universal de la ONCE, y trajimos a Rosa Estarás, europarlamentaria del Grupo Parlamentario Popular, que además fueron los que financiaron ese acto, y estuvimos hablando de accesibilidad. Bueno, porque entendemos que esto yo creo que era una pequeña demanda social, que teníamos, lo habíamos hablado Alberto y yo en varias ocasiones, era una pequeña demanda social, una espinita que teníamos clavada y algo que queríamos hacer más que por otra cosa, por una cuestión, pues yo creo que puramente divulgativa y pedagógica. A veces entendemos la accesibilidad simplemente como algo que puede ser peyorativo, algo negativo, o algo incluso como un castigo para determinadas personas que tienen que hacer una obra, que tienen que diseñar, que tienen que proyectar o que tienen que ejecutar una obra, y lo vemos simplemente en esa sección, en esa área, o bien destinado a personas que tienen una diversidad funcional, o que en un momento determinado tienen una discapacidad o tienen un problema porque necesitan una asistencia. Pero la accesibilidad es mucho más, ¿no? En el fondo, allí estuvimos hablando en esas jornadas sobre accesibilidad, usabilidad y la necesidad real de tomar la accesibilidad como otro factor, como puede ser el factor económico, como puede ser el factor tiempo o el factor calidad a la hora de diseñar o ejecutar una obra. ¿Por qué? Bueno, porque realmente todos necesitamos en un momento determinado una asistencia, todos necesitamos o podemos pasar por una necesidad de una silla de ruedas, o hay hombres, padres, madres que van con un carrito de bebé, o alguna persona que tiene una lesión en un momento determinado puntual y necesita una muleta. Es decir, la accesibilidad es algo transversal a todos los ciudadanos, ¿no? Y desde Solutio siempre hemos dicho que nosotros queremos hacer ciudades, desarrollar ciudades confortables e inclusivas, ¿no? Y creemos que la accesibilidad es una cuestión vital, y por eso hemos decidido hacer el pasado 18 estas conferencias. Sí, hay mucha tela que cortar en el tema porque la arquitectura evidentemente está íntimamente ligada a este tema de la accesibilidad. Y lo que decía Pablo, Alberto, realmente el tema de la accesibilidad no es única y exclusivamente para personas que de por vida tengan una discapacidad, sino que te puede ocurrir a ti, me puede ocurrir a mí, nos puede ocurrir a cualquiera en un momento determinado de la vida, y que bueno, que está ahí, que es algo que nosotros vamos a sentir, ¿no? Ahí está, Carlos. Hay que cambiar el concepto. Ya no es el concepto de la persona que está en una silla de ruedas y las necesidades de esa persona en concreto, sino hay que pensar desde las personas mayores que tienen otra capacidad de movilidad hasta las discapacidades temporales que podemos tener las personas más jóvenes. Entonces hay que cambiar el concepto a la hora de diseñar, el concepto de diseño. Entonces ahí es cuando
fue uno de los puntos importantes de las jornadas, el concepto de accesibilidad universal. Es decir, vamos a diseñar no para unas personas o para otras, sino para todas. De tal forma que si tienes una discapacidad temporal o permanente, pues el edificio o la vía pública sea cómoda, sino también para las que de forma... Uy, me acabo de liar, perdona, Carlos. Hablé de la forma, los temporales y las que realmente son de tiempo, ¿no? Y las personas que ahora mismo tenemos la suerte de que no tenemos ningún problema, pues estamos aún más cómodos porque las medidas son aún más cómodas. Es uno de los puntos importantes de la Eso charla. me lleva a pensar que yo no sé si hay una reglamentación para todos, a nivel europeo, a nivel español, en el tema de accesibilidad. O depende mucho de comunidades autónomas. Ese tema se trató, además fue uno de los temas que probablemente haya, o que generó más no vamos a decir polémica, pero sí más discusión, más diálogo. Y es que es verdad que todas las comunidades autónomas desarrollan una serie de reglamentos, una serie de leyes autonómicas, adaptando las que hay a nivel nacional. Ahora hay un texto refundido del 2013 y muchas de esas comunidades autónomas están tratando de adaptar su accesibilidad a eso. Pero ahí sí llegamos a una conclusión, y es que el Código Técnico de la Edificación tiene unos parámetros que todos deben cumplir y que se adaptan a la accesibilidad. Es decir, sí es verdad que no sería malo, y es una cuestión importante, que las comunidades autónomas comenzasen a pensar en unificar, en esas conferencias que hay de comunidades autónomas, en unificar una serie de criterios para la accesibilidad. ¿Por qué? Bueno, porque si estamos hablando de que una persona hace turismo o tiene una residencia en dos comunidades autónomas distintas, estará sometido a dos leyes distintas respecto a su accesibilidad, cosa que en el fondo es una incongruencia, ¿no? Y ahí sí es bueno que hubiese una unicidad de criterio, y eso fue una de las cosas que sí tratamos y que sí generó su polémica, su diálogo, que estuvo muy interesante entre varias asociaciones de personas con diversidad funcional que allí estaban presentes, sí trataron ese tema. Y además que me parece un poco absurdo, por otra parte, que en unos sitios se trate de una manera a quien sufre una discapacidad y en otros teóricamente se les trate peor. Porque claro, aquí estamos hablando de dónde se trata mejor y dónde se trata peor. ¿Dónde está exactamente el ejemplo que debemos de seguir para ir a esa accesibilidad total, ¿no? Claro. Exactamente. Ahora mismo tenemos 17 más las dos ciudades autónomas, 19 normativas diferentes, que son todas muy parecidas, pero siempre hay detalles. Habría que unificar porque después hay detalles de algunas normativas pues, que son muy interesantes, pues por ejemplo, pues en los aseos pues a una altura de 40 centímetros, una altura baja, pues tener un timbre de alarma, pues en caso alguien se cae que pueda solicitar ayuda. Eso en Asturias no lo tenemos. Pues podría ser interesante el refundir las buenas ideas y tener una normativa. Se comentó, por ejemplo, ya que tenemos la suerte de tener a una eurodiputada, también el caos que después tenemos con Europa, ¿no? Donde, por lo menos en España sí que tenemos los mismos pictogramas, los mismos carteles, pero ya en Europa cambian. Entonces, si ya quieres hacer turismo dentro de Europa, pues bueno, es que desde el pictograma básico de la silla de ruedas, en otro país son dos manos, en otras una. Bueno, eso tiene que venir desde Europa, porque eso sí que tiene que venir todas esas unificaciones desde Europa. Ahí entramos en el conflicto muchas veces o en el principio de subsidiariedad, ¿no? que ocurre, ¿no? A veces los países miembros de la Comunidad Europea son muy celosos de sus competencias y no quieren ceder, es lo que se denomina ese principio de subsidiariedad que tiene la Comunidad Europea muy presente siempre, y son muy celosos de cederlas respecto a la comunidad. Pero en ese caso sí habría que hacer un llamamiento a los países de la Unión y decir que eso no es ceder competencias, sino que es unificar criterios, algo tan básico pues para las personas que tienen esa diversidad funcional, para que puedan comprenderse entre sí, para que puedan comprender esos pictogramas cuando estén en el extranjero, y después a nivel España, obviamente, tratar de tener una unicidad de criterio a la hora de no solo diseñar, sino también plantear políticas de desarrollo para esas personas que tienen diversidad funcional. Y yo decía, en el tema, Alberto, meramente arquitectónico, es decir, cuando se va a realizar la obra, ¿no? Voy a realizar una obra en un local porque voy a abrir un local, etcétera, etcétera. Claro, dices tú, la normativa puede cambiar.
en un momento determinado. ¿A qué nos atenemos? ¿A la normativa que existe o a la lógica de pensar que esa normativa va a transformarse en un momento determinado, va a ampliarse en un momento determinado? Porque si no, tenemos que hacer dos obras. La que nos dice la comunidad autónoma en ese momento y la que nos puede decir esa misma comunidad autónoma dentro de 4 meses o dentro de un año. Es verdad, dentro de un año, ¿no? Entonces, claro, hay que decirle al cliente, en este caso sería el cliente que vaya a hacer la obra, chico, yo intentaría hacerlo así, pero intentaría ir un poco más allá porque me da la sensación de que en cualquier momento esto va a cambiar. Claro, si no, claro. Y además yo creo que era el punto que decía Pablo, que salió en las conferencias, el pensar en que el tema de la accesibilidad, en ese diseño de accesibilidad universal, es una inversión. Es una inversión en que vas a tener una amplitud de clientes. Eso te supone que bueno, el gasto no es tanto, porque lógicamente siempre tienes que hacer 2 obras, entonces ya es cuando las cuantías aumentan. Y pensar en que vas a ampliar tu abanico de clientes, claro. Tienes que publicitar eso. Es decir, es una oportunidad más que un... Incluso en negocios que se puedan abrir en un momento determinado, porque ya no hablamos de accesibilidad en las viviendas, que es una historia que está ahí y que, oye, cuanta mejor y mayor accesibilidad exista, muchísimo mejor. Sin duda, además nosotros hemos hecho algún proyecto de rehabilitación accesible en alguna vivienda, cosa que es muy necesaria porque asociamos muchas veces a esa, lo que habíamos dicho antes, asociamos simplemente una persona que tiene una discapacidad, que tiene un problema puntual, pero es que todas las personas somos diversas funcionalmente hablando, es decir, tú probablemente llegues a una altura a la hora de coger un plato, yo pueda llegar a lo mejor a una altura mayor y tú a lo mejor puedes agacharte con más facilidad de lo que puedo hacerlo yo. Todos somos diversos funcionalmente hablando. Entonces, diseñar una casa, lo ideal es hacerlo de esta manera, igual que diseñar un negocio, ¿no? Diseñar una vivienda, diseñar un edificio, lo más lógico es hacerlo siempre para que todo el mundo tenga sea accesible, que todo el mundo tenga vista o reflejada su diversidad funcional. Exactamente igual que una vivienda y exactamente igual que un negocio. Y un negocio, sobre todo un negocio de hostelería, decía muy bien Eduardo, un concejal del Ayuntamiento de Oviedo que se desplaza en una silla de ruedas, que él tiene grandes problemas muchas veces y de manera muy compleja para llevar a sus amigos a locales que no tienen esa accesibilidad. Y eso en el fondo es una pérdida para el local, porque claro, la gente que va con Eduardo, con este buen amigo, no va. Entonces, cuando él se dirige a un local y dice, oye, vamos a tomar aquí una sidra, vamos a tomar una botella de sidra, y se acerca y ve que no tiene una rampa accesible del 8% o menor, no accede a ese local. Pero con él van a lo mejor 8, 10, 12 personas que van a cenar, ¿no? Entonces, lo que hay que ver la accesibilidad es como lo que decíamos antes, es otro ítem, otro asunto, otra cuestión fundamental para diseñar, para reformar, para proyectar, para ejecutar cualquier edificación. Y se me ocurren también, por ejemplo, los centros comerciales, que es otra de las historias en las que, bueno, hay que tratar y además muy a fondo el tema de la accesibilidad, por ejemplo. Sí, ahí yo creo que sí que están funcionando bastante bien los centros comerciales, porque creo que sí que, bueno, pues... Que se han dado cuenta de que... Tienen profesionales se han dado cuenta, ¿no? marketing que saben que tienen que hacerlo todo muy accesible. Entonces yo creo que en ese sentido, al menos los que tenemos ahora mismo en Asturias, no tienen en general esos problemas. Pero sobre los locales comerciales que hablabas antes, y en otro programa lo comentamos, aunque nosotros queremos hacer esa conciencia social y que tiene que desarrollarse, lo cierto es que hay normativas de obligado cumplimiento. Y nos hemos encontrado a clientes que nos llegan con locales con un peldaño, un escalón de acceso o algo, cosas que son problemas. Entonces, volvemos a dar ese consejo a la gente que si va a buscar un local, lo primero, contratar a un técnico para echar ese primer vistazo, ese primer análisis, porque igual el local no le conviene. Igual le da más problemas pues, en el futuro, aunque en principio parezca que el alquiler es más barato. Igual en el futuro le va a tener más problemas ese refranero, y siempre. Claro, dice Alberto, ese refranero, ¿no? Que es preferible prevenir que curar, ¿no? Es preferible contratar al técnico antes que después. Pues ¿por qué? Porque a lo mejor estamos hablando de un negocio de hostelería o de una tienda comercial de ropa, textil o cualquier otra situación, y con lo que tenemos en ese local, con la distribución que tiene ese local, con el acceso que tiene ese local, la obra, la adecuación, la rehabilitación va a ser mucho más cara
que haber buscado otro local. Para eso está un técnico. Para eso a lo mejor es contratar a un técnico y decir, oye, que el técnico que venga conmigo me asesore, me diga qué es lo que tengo, qué es lo que puedo hacer, y sobre eso yo tomo una decisión, ¿no? Entonces, preferible siempre antes que después. Prevenir que tener después que curar o tener que rehabilitar que reformar. ¿Dónde está el ejemplo? Es decir, ¿dónde está quizá el lugar en el que tenemos que mirarnos? Si es que en este momento lo hay, ¿no? En España o en Europa hay algún sitio que digas, joder, pues mira, qué bien, accesibilidad total, ¿no? O tenemos que trabajar mucho todos, absolutamente todos los países. Bueno, España es puntera en accesibilidad. Eso es verdad que España yo creo que es un país que está muy concienciado respecto a la accesibilidad. De hecho, tiene un organismo como es el Real Patronato sobre Discapacidad que se dedica única y exclusivamente a políticas de divulgación y a políticas de accesibilidad, algo que es puntero. Es un Supongo que habrá organismo... tenido que ver también muchísimo una organización como la ONCE, ¿no? Que evidentemente... Bueno, la ONCE, sin ninguna duda, no solamente es puntera en investigación, sino también es puntera en análisis. Nosotros trajimos un ingeniero que se dedicaba exclusivamente a hacer análisis de accesibilidad, desde transportes a edificación, pasando por todo tipo de situaciones. Y España, yo creo que debemos estar orgullosos en ese sentido. Sí es cierto que nos falta pues, esa unicidad de criterio, sí es cierto que nos falta hacer un poquito más de pedagogía, pero España es un país puntero y que poco a poco, gracias también a esas asociaciones de personas con diversidad funcional, como puede ser COCENFE, como puede ser la ONCE, como pueden ser ASPAIN, me olvidaré de alguna, no quiero hacerlo, pero todas esas asociaciones, gracias a ellas, avanza y es en muchos casos vanguardia de muchas situaciones. Dentro de España, ¿qué podríamos poner como crítica? Pues quizá esa unicidad de criterio. Podemos hacer una crítica, una unicidad de criterio, el ser quizá más abierto a esos criterios en cuestión de accesibilidad. Es verdad que ahora tenemos de obligado cumplimiento, y nosotros lo sabemos de formación profesional, el Código Técnico de la Edificación, pero sí es verdad que pediríamos a las comunidades autónomas un poquito más de unidad a ese respecto. Y en Europa... Bueno, pues en Europa tenemos países desarrollados en cuestiones de accesibilidad, como puede ser Alemania, en muchas cuestiones, y como puede ser el norte de Europa, pero no desmerece nada, yo creo, a lo que estamos haciendo. Un problema, siempre entramos en cuestión con el tema de las competencias de las comunidades autónomas, y dice, claro, es que a veces dice, esta comunidad autónoma lo hace así y está así. ¿Qué me ibas a comentar? Te quería comentar casos concretos, porque realmente en España estamos bien, pero claro, siempre hay que mirar hacia adelante e ir a mejorar, lógicamente. El Carlos Sánchez, el ingeniero de Fundación ONCE, comentó que en Oviedo se sorprendió, por ejemplo, de que prácticamente todo el casco histórico estuviera en un mismo plano, es decir, que las partes peatonales y todo eso estuviera la parte de la acera y la parte de la calzada en un mismo plano. Eso no es tan común. Son detalles, porque la accesibilidad son detalles. O sea, podemos hablar de normativas, de grandes proyectos, pero la accesibilidad realmente cuando funciona es en el detalle. Es en, como comenté, en esa alarma a 40 centímetros, en no tener adoquines con muchas juntas, porque muchas juntas es más incómoda a la hora de tanto de andar como de estar en una silla de ruedas. Entonces, no es tanto ir a grandes proyectos, que los hay, sino trabajar en el detalle. Un proyecto, bueno, yo creo que destacable, aunque no sé si se comentó en la conferencia, es, por ejemplo, las murallas de Ávila. Tienen un recorrido accesible por minusválidos muy, muy amplio. Es decir, eso es puntero a nivel europeo. Es decir, que unas murallas medievales sean accesibles con unas rampas que un minusválido en silla de ruedas, que digamos que ya es el límite, pueda recorrerlas por arriba, pues quiere decir que estamos bien. Pero bueno, hay que seguir trabajando e ir de los grandes proyectos a ir al detalle. El problema el problema de la accesibilidad en las calles, en lo que es la urbe, nos lleva, por ejemplo, a la polémica de las terrazas. La polémica de las terrazas es una parte importante de la accesibilidad. ¿Qué opináis de esta historia? Es que, fíjate, una de las cuestiones para hacer unas cosas que... Porque nosotros hacemos también mucho análisis de accesibilidad en municipios. Hacemos análisis de accesibilidad, muchos municipios nos piden
que les hagamos análisis en cuestiones de su casco antiguo, si realmente lo que decía Alberto, si tiene una continuidad uniforme. Y una de las cosas que se pide para hacer un itinerario peatonal accesible es que vaya a línea de fachada, ¿no? Y por eso una de las cuestiones de la normativa de la normativa de terrazas en el Ayuntamiento de Oviedo es esa línea de fachadas. ¿Por qué es accesible? Nos preguntamos, ¿por qué es accesible esa línea de fachada? ¿Por qué hay que separar la fachada u otro elemento, ¿por qué hay que separar la terraza u otro elemento de la fachada durante al menos 1,80 m o 1,50 m, dependiendo del lugar donde estemos? Porque necesitamos una línea de continuidad para que las personas que son ciegas o que necesitan un bastón de invidente puedan seguir esa línea de fachada. ¿Por qué? Pues para poder desarrollarlo, para que no encuentren ningún obstáculo en esa línea de fachada. Que no haya salientes, ¿no? Porque esa es otra... Es su referencia. Es su referencia. Claro. Entonces, claro que entendemos a los hosteleros, pero la otra parte es... Evidentemente. Yo entiendo más el tema de la accesibilidad que a los hosteleros en este caso concreto. Es decir, a mí me parece perfecto. Otra cosa es que haya que facilitar también al hostelero, bueno, el poner la terraza, etcétera, etcétera. Pero en este caso concreto, vamos a ver, es que es lógico y normal que el invidente que va con su bastón va siempre teniendo como referencia la línea de fachada. Y esta lo cuestión, que además, no puede estar es pegándose con todos los... Y esta cuestión, además, la cuestión aquí lo que se trata es aunar voluntades. Es decir, en cuanto podamos aunar más voluntades, mucho mejor. Y yo creo que es como tenemos que sacar como tenemos que sacar el mayor número de normativas y como tenemos que sacar adelante el mayor número de iniciativas. Pero en este caso una cosa vital para ellos, es decir, que una persona invidente y que tenga esa capacidad, o que tenga esa capacidad visual mermada, tenga una línea de fachada limpia y tenga una línea de fachada accesible con la que pueda seguir, mediante un bastón, mediante una asistencia, es fundamental. Entonces, eso tiene que conjugarse esas dos cosas. Exactamente igual lo que decía Alberto, aquellas personas que tienen diversidad funcional necesitan pues que no haya esos resaltes, esos pequeños resaltes a la hora de coger, a la hora de subir un peldaño estamos hablando desde la acera, o que no tenga pues probablemente un defecto en una ejecución en un pavimento y tenga un resalte a lo mejor de más de 4 o 5 milímetros. Todo eso hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos haciendo una ciudad más confortable. Estamos teniendo una ciudad inclusiva, una ciudad para todos. Y es importante, lo que decía Alberto, es importante bajar al detalle. Para eso necesitas también técnicos especializados que vean cuál es nuestro detalle y que también compartan esa información, algo tan básico, con esas asociaciones de personas que tienen diversidad funcional. Este tema de la accesibilidad es algo que debería de tratar, por ejemplo, cuando se llega a una normativa, deberían de tratarlo las personas que están implicadas, los arquitectos, los ingenieros, etcétera, etcétera, todo el mundo, los políticos evidentemente, pero vamos a ver, asociaciones con gente de discapacidades como COCENFE, ASPAEM... Yo creo que eso cada vez se trata más de una manera integral y es así como debe tratarse, ¿no? Es una cuestión transversal. Porque claro, que te haga un problema de accesibilidad un arquitecto o un ingeniero me parece perfecto, pero no es exactamente. Hay una norma, claro, hay una norma en la que todos han podido participar, que es el Código Técnico de Edificación, en la que todos han podido participar, pero sí es verdad que esto se trata cada vez se trata de una manera más transversal, se trata de una manera más integral. Y en ello es en lo que estamos. Es decir, hay que preguntarle muchas veces a esas personas que tienen diversidad funcional cómo se pueden desarrollar las cosas para que los técnicos sepamos ejecutarlo, hacer un análisis, primero hacer un análisis, después proyectarlo y posteriormente ejecutarlo. Y después otra... dime. Yo creo que fue uno de los puntos favorables de las conferencias, porque la mayor parte de los asistentes eran técnicos, arquitectos, aparejadores, pero quisimos traer pues otras profesiones, es decir, vino un ingeniero, vino un jurídico y vino un político. Otros puntos de vista. Haremos más conferencias donde hablaremos de más cosas, donde traeremos a asociaciones, que eso ya lo tenemos ahí pensado, pero es fundamental para los técnicos, que al final somos los que pensamos, los que diseñamos, los que ideamos esas cosas, tener otros puntos de vista de otras profesionales que se complementan con la nuestra en este campo. Para actuar en local, teniendo un punto de vista global, ¿no? Que es lo que muchas veces hablamos. Nosotros vamos a actuar sobre una situación muy concreta y muy exacta, una rehabilitación a lo mejor de un edificio, una rehabilitación de un casco histórico, una rehabilitación de un local, es una actuación muy concreta, muy local, pero nosotros tenemos que tener una amplitud muy global, una vista muy global. Para eso
es lo que queremos desarrollar en parte en estas conferencias, ¿no? Tener una visión global de distintas personas que a nosotros nos ayudasen a amueblar nuestro pensamiento, a tener un mayor conocimiento de esa situación y poder desarrollar de esta manera una perfección o tratar de acercarnos a esa perfección en una cuestión algo tan importante como puede ser la accesibilidad en un local, en una rehabilitación. Bueno, y se me está ocurriendo algo tan importante como un campo de fútbol, sitios, sí, imagínate, Bueno, es decir, que ese es otro de las historias, los grandes recintos deportivos, los grandes recintos que tienen que tener una accesibilidad y que después es más difícil realizar la obra, porque claro, estamos hablando de obras realmente faraónicas, como el Estadio Carlos Tartier, el Estadio del Molinón, etcétera. El Tartier este es nuevo, claro, pero que tenga problemas uno nuevo, hombre, no es de recibo, no es normal. Que lo tenga, por ejemplo, otro, pues sí, pero que ya lleva 300 años ahí puesto, ¿no? Esas cosas que yo creo que se tendrían que ver también, ¿no? Y ahí entra mucho... Hombre, ahí yo creo que por lo normal los elementos modernos están funcionando bien. Habría que entrar en detalle. Si hay algún problema con el Carlos Tartiere, yo lo desconozco. No, digo, hablando en líneas generales, pero, que lo triste es que, por ejemplo, un campo que se ha hecho hace 4 días tenga problemas de accesibilidad. Oye, yo creo que eso es lo triste, ¿no? Los que se hacen últimamente no tienen esos problemas ya, por suerte, ¿no? Es decir, ya hay una normativa como el Código Técnico de la Edificación y otra serie de normativas que son de obligado cumplimiento, empieza a haber una gran conciencia social y yo creo que los que se hacen últimamente ya no tienen esos problemas, ¿no? Ahora nos encontramos en problemas, sobre todo en rehabilitaciones, y nos encontramos muchas veces en problemas en cascos históricos y en otros edificios, en edificios históricos también, en patrimonio, que obviamente no tienen esa accesibilidad. Nos encontramos en esos problemas. Los que se hacen nuevos no, porque suelen hacerse. Sí pueden tener algún defecto que se puede subsanar o que es fácilmente subsanable, pero ya no suelen tener ese defecto. Gracias, por suerte, ahora mismo hay bastante conciencia social, se está generando una conciencia social bastante fuerte. Nosotros queremos ayudar, apoyar esa conciencia social. De hecho, la divulgación que hicimos de las conferencias es en parte también para eso, para generar corriente de opinión, para generar conciencia social. Y yo creo que eso se está haciendo relativamente bien. Todo es perfectible, pero se está haciendo relativamente bien. Si es verdad que hay muchos que hay que analizarlos, los que vienen de actuaciones anteriores hay que analizarlos. Pero ahora los nuevos, ¿verdad, Alberto? Yo creo que se están haciendo... Sí, en principio no suele haber grandes problemas. Y yo creo que en cuanto a edificios nuevos, no es tanto en las normas de accesibilidad, que yo creo que sí que se cumplen y son factibles, sino en edificios nuevos hay que empezar a cambiar esa forma de proyectar, ¿no? Es decir, hay que ir en el detalle, creo que es fundamental, que es el objetivo, pero después en la generación del proyecto desarrollar esa sensibilidad. En las conferencias se puso el ejemplo de Luca, ¿no? Y bueno, pues sí. Hubo dos vertientes. Hubo cierta discusión fue muy interesante. Muy interesante, muy enriquecedora, además. Sí, porque además es un poco paradójico, ¿no? Que concretamente un centro hospitalario pueda tener problemas de accesibilidad. Bueno, decía uno de los técnicos que había participado en la dirección facultativa, decía que aunque está proyectado como accesible y tiene la cadena de accesibilidad completa y bastante bien desarrollada, sí es verdad que tiene algún defecto, pero que obviamente no tenía por qué hacerse porque no estaba diseñado bajo el Código Técnico de la Edificación, ¿no? Entonces, porque se diseñó hace mucho tiempo. Pero generó en una de las personas que tenía diversidad funcional y que estaba allí sentada, nos había dicho que efectivamente tenía uno de los inodoros no era accesible completamente y que para él era un problema y que no lo entendía dentro del contexto de un inmueble como podía ser el propio UCA, ¿no? Pero bueno, generó mucho, fue muy enriquecedora, generó mucho debate. Otro punto interesante que salió fue la tipología de hospital. Es decir, tenemos una tipología de hospital en altura y bueno, pues esas son las cosas que hay que empezar a plantearse, si realmente funciona bien o no, porque aunque cumplan, pues bueno, como se comentó ahí, que el hospital, por supuesto, cumple las normativas de incendios y de accesibilidad, pero bueno, por ejemplo, el hospital de Valladolid, el nuevo, es un hospital en extensión, es decir, es en superficie, por lo tanto no tiene más de 2 o 3 alturas en algunas zonas. Y bueno, eso es un concepto muy distinto, ya solamente a la hora, lo que decía Alberto, ya no solamente a la hora de ejecutarlo, sino ya a la hora de plantearlo y a la hora de proyectarlo, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que empezar a trabajar en eso, es decir, no solo en las normativas, sino, bueno, a la hora de proyectar, bueno, pues igual un hospital es mejor que sean 4 alturas que a la hora de evacuar.
Aunque uno como el Oviedo se pueda, por supuesto, y cumpla las normativas, pero bueno, vamos a empezar a trabajar en sensibilidad, a ver a dónde llegamos. Y como decía muy bien Alberto, y como habíamos dicho nosotros en las conferencias, lo que se trata es de incorporar la accesibilidad como un factor más al diseño y a la ejecución. Es decir, como si fuese un factor, como puede ser el factor económico, el factor tiempo, el factor espacio, acoplar la accesibilidad a uno de esos factores y tenerlo en cuenta. Y una pregunta, ¿nos queda mucho por hacer en esto? ¿O realmente hemos conseguido mucho? Yo creo que se ha conseguido mucho en muy poco tiempo. Personalmente, y esto es una opinión ya personal, yo creo que en muy poco tiempo se ha conseguido mucho. Para empezar ya con el lenguaje, una cosa tan sumamente importante como es el lenguaje, es decir, hablar de diversidad funcional es algo tan importante como haber dejado de lado otras palabras que podían denostar a una persona, como podía ser minusválido o una cuestión de ese estilo. Es decir, diversidad funcional tenemos todos y esas personas tienen una diversidad funcional. Todos a lo largo de la vida pasamos por una diversidad funcional. En cosas tan importantes como esa y en otras como estar hablando con normalidad o con la fuerza de la que estamos hablando ahora mismo de incorporar la accesibilidad al diseño. Yo creo que se ha hecho mucho. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Alberto, por estar con nosotros hoy aquí. A ti. Dentro de 15 días volveremos. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Carlos. Y dentro de 15 días pues podemos tratar esta parte ampliada o otras cuestiones que les van a interesar a todos ustedes y que intentan acercar un poco el mundo de la arquitectura, el mundo del urbanismo, el mundo del patrimonio a los ciudadanos. Lo hacemos aquí, en Abierto por Obras.